El tema que vamos a ver hoy, ¿sí?, va a ser los aspectos psicológicos del paciente. Disculpe, se Si lo bien escucha no- demasiado bajo. Yo por lo menos lo escucho muy bajo. Yo lo escucho bien, ¿eh? Sí, ahora me voy a poner el celular un poco más para acá. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Yo sí, profe. yo hasta el eco lo venía escuchando bárbaro. Se escucha súper bajito. Bueno, ahora. Bueno, si bien nosotros ya desarrollamos, ¿sí?, lo que es la valoración en las diferentes etapas del proceso quirúrgico, operatorio, trans y postoperatorio, inmediato, ¿sí?, hay una cosa, ¿sí?, que no hay que pasar por alto, que son los aspectos psicológicos del sujeto de atención, ¿sí? Porque las necesidades emocionales que presentan el sujeto de atención van a estar determinadas por la capacidad que tiene uno, ¿sí?, de adaptarse a diferentes situaciones que le representen, ¿sí?, de adaptarse al riesgo, ¿sí?, de la cirugía, ¿sí?, también a enfrentarse a temores y ansiedades que están asociadas con acontecimientos, ¿sí?, de la historia de cada sujeto de atención. Es que tanto la enfermedad como el proceso quirúrgico sea un proceso leve o grave, trae consigo una serie de pérdidas, ¿sí? Estas pérdidas están relacionadas con lo que es la intimidad, ¿sí?, la autodeterminación, la rutina diaria, la compañía, el confort del hogar, ¿sí?, y la imagen corporal, ¿sí? Se da un efecto de dificultad en cualquiera de las distintas etapas del proceso quirúrgico, ¿sí?, desde el momento de la cirugía hasta cada alternancia del proceso, ¿no? Es decir, de las etapas que se desarrollan. Hay algunos temores, ¿sí?, que más habituales, entre esos están la pérdida de control, ¿sí? Esta pérdida de control va a estar asociada principalmente con la anestesia, ¿sí? Es decir, los sujetos de atención pueden preocuparse por acciones mientras se encuentran bajo sus efectos. Es decir, la intimidad, la dependencia total, hasta para las más básicas, ¿sí? Eso genera, ¿sí?, una especie de temor. El temor a lo desconocido, ¿sí?, la consecuencia de la incertidumbre del proceso quirúrgico, ¿sí?, el miedo, el temor que le genera al sujeto de atención eh, por los resultados que van a llegar a surgir, ¿sí?, después de él. Otro de los temores que suele aparecer, ¿sí?, va a ser el temor a la anestesia, ¿sí?, incluyendo tanto las reacciones a la inducción, las situaciones de emergencia médica, es decir, alguna complicación que pueda llegar a surgir, ¿sí?, en el periodo de la inducción a la anestesia, o el temor a cómo despertar, ¿sí?, después de este proceso que es la anestesia. A menudo suele estar relacionado con los casos anteriores, temor al dolor o la analgesia posoperatoria, ¿sí? Incluso otro de los temas, dependiendo la gravedad, gravedad de la cirugía, suele aparecer el temor a la muerte, ¿sí? Obviamente que esto va a constituir sujeto de atención un miedo, ya que ninguna cirugía ofrece, a pesar de todos los avances, tanto anestésicos como quirúrgicos, ¿sí?, no hay una cirugía completa, ¿sí?, que asegure
pueda llegar a surgir esta complicación. Otro de los temores que surgen en el tensión durante, antes o después de la cirugía es el temor del grupo apoyo usual, ¿sí? Como a la familia, ¿sí? Y que de esa manera está asistido, ¿sí? Gente extraña durante una gran parte de lo que es este periodo, que es totalmente estresante, ¿sí? Para el funcionamiento. Otra de los temores que aparece, ¿sí? Es el temor a la alteración de los patrones de vida, que el ingreso a la institución sanitaria y el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar interviene con las actividades, no solamente personales, sino con las actividades familiares, laborales, ¿sí? El temor a la dilación también, o a la pérdida de parte del cuerpo, también, ¿sí? Es un temor que genera, bueno, el temor propiamente dicho, sino también genera, ¿sí? Incertidumbre, ¿sí? Y obviamente, como dije, la cirugía obviamente la integridad corporal y hay un riesgo que el sujeto de atención presente una alteración de su imagen corporal, ¿sí? Otras de ocupaciones que también surgen en los sujetos de atención, ¿sí? que están o que pasan en lo que es las diferentes fases ¿sí? Es la ansiedad, ¿sí? Sobre todo la ansiedad respiratoria, y esta ansiedad sobre todo a lo que es la aceptación de la realidad, ¿sí? ¿Sí? Y se lo percibe vulnerable, así también como la posibilidad de daños sobre la imagen corporal como consecuencia de la cicatriz que queda como marca, ¿no? El impacto emocional, ¿sí? Puede variar también con el carácter de la situación, ¿sí? Si esta es reparadora o antes, es decir, que se le extrae una parte de lo que es el cuerpo. Que se tenga la seguridad, ¿sí? De la finalidad curativa de la cirugía, sin embargo, se vive este proceso como de amenaza a lo que es la integridad física, ¿sí? Por eso que se dan con frecuencia también los temas, ¿sí? De lo que es la fragmentación corporal. También surgen, ¿sí? en los tipos de sujetos de atención, fantasías y temores relacionados al órgano al que va a ser unido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene un significado, puede estar ligado a lo que es la funcionalidad o la actividad, por ejemplo, en cuanto compromete al paciente, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de órganos, lo que es la sexualidad, la reproducción, la capacidad, incluso también lo que está relacionado es la funcionalidad física, ¿sí? Es que es muy importante tener en cuenta el tiempo que tome el proceso quirúrgico en su... Obviamente, entre eso también está incluido lo que es la revisión, ¿sí? Porque este tiempo que facilite o dificulte de cierta manera la recuperación pronta y equilibrada, tomando en consideración estos aspectos emocionales del desarrollo, ¿sí? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en un proceso que sea, ¿sí? Hay mayor deterioro, tanto físico como emocional, ¿sí? Porque no todos los sujetos de atención tienen la misma capacidad de tolerancia preparados para aceptar estas dificultades que tienen o pueden llegar a presentar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo que es la duración de la fase preoperatoria varía obviamente con el tiempo requerido para recuperar estrés, ¿sí?
o también, o sea, no solamente preoperatoria, sino el resto de la fase, ¿sí? Y que está relacionado también con la alteración que puede llegar a causar la cirugía, la anestesia, desde algunas horas hasta un tiempo más, ¿no? Incluso hasta lo que es el alta hospitalaria. Esta fase, ¿no?, subdividirse a su vez en un periodo postoperatorio inmediato, ¿sí?, y el otro inmediato o tardío, ya lo habíamos visto, ¿sí?, aunque no hay una claramente divisoria, ¿sí?, ya que ambos periodos se superponen, ¿sí? Y los sujetos de atención suelen presentar, ¿sí?, que son muy frecuentes, ¿sí? Las quejas están más relacionadas con el tema de la personalidad, la vergüenza, obviamente, por lo que es la desnudez, que son aspectos que se ven como tentatorios a lo que es el pudor, ¿sí? Es por eso nosotros debemos tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí?, al momento de realizar la evaluación preoperatoria, ¿sí?, preparar, ¿sí?, para que este paciente sea trasladado al quirófano, ¿sí?, para la intervención quirúrgica. Y otra cuestión también relacionada con el pudor, en el momento que nosotros recibimos a este paciente, ¿sí?, a este sujeto de atención, ¿sí?, cuando es trasladado al quirófano, es decir, de la unidad de cuidados posanestésicos, ¿sí? Entonces, en el momento que realizamos esta valoración, que habíamos dicho, tener en cuenta la conexión de los sistemas de la valoración de la herida quirúrgica, en caso del servicio que nos encontremos donde se lo conecta, ¿sí?, un paramétrico, ¿sí?, siempre lo que debemos hacer respetar la intimidad. Pónganse en su lugar, que creo que a nadie nos gusta que nos vean, obviamente, desnudos, sobre todo gente, obviamente, que no nos conoce, ¿no? Y el momento que nosotros recibimos, o sea, lo que es la recepción, ¿sí?, de este sujeto de atención, siempre hay más de una persona, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos respetar lo que es la intimidad. Sí, otra de las quejas muy frecuentes en lo que es los de atención es la pérdida de la autonomía, ¿sí?, y la funcionalidad, ¿sí?, y la excesividad de lo que es el proceso, ¿sí?, son otras de las circunstancias que dan motivos a un mal, ¿sí? El ambiente hospitalario o institucional, ¿sí?, frío y ajeno, lleno de extraños, marcan, ¿sí?, como cada cuerpo o diferentes funciones orgánicas. Porque estos son factores, ¿sí?, que producen, ¿sí?, y que recuerdan constantemente que uno está enfermo, ¿sí? Es decir, o sea, no nos hacen olvidar o nos recuerdan mejor, ¿sí?, que estamos en una institución hospitalaria. Por eso es que nosotros debemos, como profesionales, esa frase de, o sea, en realidad, para evitar las frases que el sujeto de atención diga, yo esto ya lo sabía, me lo imaginaba, ahora qué va a ser de mí, de operarme, porque tengo miedo a morir, tengo miedo o de que me pase algo durante la cirugía, ¿sí? Frases comunes que ustedes como profesionales sí van a escuchar. Entonces es muy importante y resulta totalmente beneficioso, ¿sí?, indagar contacto, ¿no?, los temores, las preocupaciones, ¿sí?, que si bien por lo general no son de fácil relato, solo se logran conocer cuando se ofrece espacio apropiado para esto, ¿no?, con el consentimiento del paciente para el procedimiento al que va a ser sometido, ¿sí? El valor que se le da a la información y al concepto por parte del sujeto de atención tiende a resaltar su autonomía y también su capacidad
para resolver y decidir sobre su futuro y sobre el tratamiento que va a recibir. ¿Sí? Trata de evitar esta cuestión de paternalismo, en ocasiones lo pueden llegar a tomar como y hasta omnipotente, ¿no? Por eso es que, con respecto a lo que es la información, es frecuente que tanto el sujeto de atención se sienta presionado, ¿sí? por malas noticias, por una realidad amenazante, ¿sí? Entonces, ahí, o sea, sus mecanismos psicológicos de defensa le van a impedir o sea, que la escucha sea óptima y que, por ende, se comprenda la información. ¿Sí? Respecto a lo que es la relación, ¿sí? del equipo con el sujeto de atención, ¿sí? es algo también a tener en cuenta, porque la respuesta del sujeto de atención al que se le propone, ¿no? la intervención quirúrgica como alternativa de la curación, ¿sí? va a depender también profesional defina esta relación. ¿Sí? Esta relación, ¿sí? es una relación interpersonal muy particular, ¿sí? y que merece atención para un manejo eficaz de la situación, ¿no? Tanto el sujeto de atención como el equipo de salud cumpliendo uno su rol. ¿Sí? Es por eso que tanto, bueno, en caso del médico, debe perder de vista de que el sujeto de atención inicia la relación con él, ¿no? Antes del contacto personal. Generalmente cuando el sujeto de atención acude a la consulta, ya tiene ciertas nociones, hasta prejuicios acerca del médico, ¿no? Entonces, esa relación va a depender de circunstancias como paciente que recurra a la consulta, ¿sí? propia iniciativa, o lo haga bajo presiones de sus familiares, que es común. ¿Sí? También en este aspecto la familia juega un rol muy importante. ¿Sí? O también depender en aquel que el médico, ¿sí? haya sido dado por alguien en que realmente confía, ¿no? Lo habitual es que cuando el sujeto de atención y el profesional que lo atienda entren por primera vez, el primero ya tiene montada sobre el segundo, siendo esta como la idea menos distorsionada, ¿no? Por eso es que la atención, ¿sí? quiere que el médico o sus cuidadores, ¿sí? se pongan en su lugar, sientan las mismas sensaciones confusas y deprimentes. Por eso es que los factores emocionales, la estructura de la personalidad, la dinámica familiar, la enfermedad misma, ¿no? tienen un importante en lo que es la relación, tanto el sujeto de atención, el equipo de salud. Entonces, como el sujeto de atención se trastorna, ¿no? por los síntomas de la enfermedad, puede prevenir, ¿sí? un desencadenamiento de otros síntomas, ¿sí? interferir en lo que es el proceso de la recuperación de la salud. ¿Sí? Por otra parte, el médico, ¿no? también está expuesto a las consecuencias de su actuación profesional. La preparación lo habilita, ¿sí? para realizar este procedimiento quirúrgico, y en ocasiones está dispuesto a no lograr, ¿sí? por unas cuestiones obviamente que entonces está comprometido, ya que forma parte profesional y personal, ¿no? También en lo que es el equipo de salud se producen sentimientos que son interesantes a afrontar, entre lo que es la frustración, ¿sí? por ejemplo, cuando se produce parte del paciente, ¿no? Es lo general que el profesional decida objetivar la situación, incluyendo obviamente el sujeto de atención y su entorno. ¿Sí? Son también maneras de protegerse ¿sí? Propia de la situación que ocurre, ¿sí? ya que no se puede, ¿sí? Y es ahí
¿sí? La postura casi de omnipotencia que muestra que algunas veces se forma en distante con el paciente. Ustedes cursaron Cultura y Salud, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, es ahí también donde ustedes pueden ver en diferentes partes de lo que es la fase perioperatoria, cuando hablamos de omnipotencia, en cómo se ve por ahí reflejado lo que es el modelo médico hegemónico, ¿no? Entonces, en ese caso, es más conveniente estudiar por ahí la relación de el profesional enfermero y paciente, ya que nosotros como profesionales, ¿sí? Hacer, ¿sí? Y hacer que ayude la atención en los distintos momentos del proceso de adaptación, tanto psicológico, ¿sí? Fisiológico a lo que es la cirugía, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Que los profesionales conozcan muy bien, ¿sí? O sea, y más que el resto del equipo de salud, vaivenes del estado de ánimo del sujeto de atención, porque somos los que partimos más tiempo, ¿sí? Frente a esto, ¿no? Es por esto, lo que estoy nombrando, es atribuible tenemos, tanto con los sujetos de atención, un trato prolongado, ¿sí? Esto va a incluir también la intimidad del contacto cotidiano con el sujeto de atención y sus necesidades corporales, ¿sí? Al compartir horas con este sujeto de atención y su familia, y el hecho de ser las personas, ¿sí? Que son ¿sí? Ante cualquier dolor o problema que surjan, ¿sí? En el proceso postoperatorio, preoperatorio, ¿sí? En el sujeto de atención. La atención, ¿sí? Que vamos a brindar como profesionales puede ser una fuente de tranquilización de una manera y de reasegurar para muchas personas que por estar enfermas y tener que someter al procedimiento quirúrgico suelen hallarse bastante concertadas e incluso angustiadas, ¿sí? En el día de lo que es la internación, el periodo preoperatorio, ¿sí? Los profesionales, ¿sí? Es uno de los primeros contactos, ¿sí? De atención con la institución sanitaria. Ya en este diálogo, ¿sí? Al ser contacto, ¿sí? Podemos observar algunos temores, ¿sí? Las ansiedades que podrían ser eliminados dependiendo de cómo nosotros los manejemos, ¿sí? Reacciones que se pueden llegar a producir, ¿sí? Conflicto, ¿sí? Entre lo que es el deseo autónomo y la necesidad de dependencia, ¿sí? Para recibir los... Es uno de los más importantes en cirugía, ¿sí? Y esto es uno también de las cuestiones que pueden originar problemas en lo que es la relación del sujeto, ¿sí? Con el profesional enfermero que brinda cuidado, ¿sí? Es por eso que muchas veces me río porque suele ser que los profesionales enfermeros somos como los blancos de queja permanente, ¿sí? Del sujeto de atención, ¿sí? Sobre todo si este sujeto de atención es demandante, ¿sí? O agresivo, o del enojo de su atención que se siente incluso hasta humillado, ¿sí? No solo por el proceso de dolor, sino por sus limitaciones físicas, ¿sí? A esto me refiero que muchas veces el sujeto de atención quiere tomar agua o por cuestiones de cuestiones quirúrgicas no puede realizar movimientos, ¿sí? Entonces es ahí empieza el conflicto, sobre todo entre lo que es el profesor enfermero, ¿sí? Y el sujeto de atención, ¿sí? Porque quieren hacer, obviamente, este deseo de autonomía de parte de la institución, ¿sí? Va a hacer de que lo quieran, obviamente,
sus propios medios, ¿sí? Pero no toman por ahí de alguna manera lo que es la dimensión, ¿sí? De la cirugía por la que fueron sometidos y que están limitados a realizarlo y que nosotros, ¿sí? Vamos a ser las personas que vamos a brindar esos cuidados porque ellos dependen, ¿sí? En un periodo de tiempo de nuestros cuidados. ¿Entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Ahora no, profe. Bien. Con respecto a las personas, es decir, a la sujeción que se encuentran bien adaptadas y que no presentan mayores dificultades, ¿sí? De forma tal que casos, ¿sí? Una conducta espontánea, amable y el sentido común, ¿sí? Durante la atención de parte de enfermería son de por sí suficientes, ¿sí? Pero al contrario, si la atención presenta una mala adaptación emocional, ¿sí? Puede condicionar dificultades, ¿sí? En la relación enfermero con el sujeto de atención. En esos casos en particular, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, recién se entrecortó, pero ahora se lo Sí, escucha bien. bien. Que le decía que en eso, ¿sí? Cuando hay una mala adaptación por parte del sujeto de atención, ¿sí? Hay una dificultad en esta relación profesional enfermero-sujeto de atención. Entonces, que una actitud profesional adecuada va a requerir del conocimiento de estos procesos equipos, ¿sí? Que determinan la conducta del enfermo, ¿sí? Y también de la mejor manera de abordar, ¿sí? Con respecto a lo que es la negación, ¿sí? Es perjudicial consentirla y evitar la cirugía, ¿sí? Es mucho más beneficioso promover la discusión de dudas, ¿sí? Y de preguntas que pueden llegar a surgir, ¿sí? En el sujeto de atención en las diferentes fases del proceso quirúrgico. Porque de esta manera, ¿sí? Se ayuda a lo que es una adaptación más realista a lo que es la adaptación del estrés clínico, ¿sí? Cuando además de negador, ¿sí? El sujeto de atención se encuentra eufórico, ¿sí? Con frecuencia lo que es contagiar al ambiente con su euforia, ¿sí? El profesional enfermero, ¿sí? Puede unirse a ese clima con chistes, risas, observar días después, con cierta sorpresa, que el de atención desarrolla una depresión por ahí más prolongada, ¿no? Es decir, que la mejor actitud es desde el primer contacto, ¿sí? Que nosotros vamos a tener con la atención, que ese estado, ¿sí? Manifiesta como de sufrimiento ante la realidad, ¿sí? Y de sentimientos depresivos por haber enfermado, ¿sí? Y de tener que someterse, ¿sí? A una intervención quirúrgica, ¿sí? Y que es mucho más saludable llevarlo de manera gradual a que pueda hablar de esos temas y mostrar su preocupación, porque eso tendrá un efecto verdaderamente tranquilizador, ¿sí? Esto no significa que no se deba tener buen humor, chistes con el sujeto de atención, ¿sí? Esto apunta a poder distinguir entre personas que están eufóricas para defenderse de lo que es la angustia, es decir, parecen contentas cuando tendrán que estar preocupadas o tristes, ¿sí? Y personas que realmente contentas mejoraron, ¿sí? Se recuperaron de la cirugía y que se encuentran más tranquilas. Estas últimas sí, obviamente que van a poder disfrutar de lo que es el buen humor del profesional enfermero, ¿no? Hay otro de los problemas que son más característicos dentro de lo que es la fase operatoria, en lo que es la atención de los sujetos de atención,
con reacciones paranoides, es decir, que puede desencadenar conflictos entre los integrantes de salud y entre ellos médicos y enfermeros. Esto se debe a que se suele focalizar la responsabilidad del por llamarlo de cierta manera, el sujeto de atención, en el equipo de los profesionales enfermos, o de algunos especialistas que intervinieron de manera quirúrgica, ¿sí? Entonces empieza a culpar a alguien, por ejemplo, de haber movido su pierna en forma bruta, haberle indicado un fármaco equivocado, ¿sí? O en general de haberlo atendido de forma incorrecta, ¿sí? Pero que esto va a depender, como dijimos anteriormente, del estado anímico del sujeto de atención. Otro problema bastante característico de lo que es la atención a los sujetos de atención con estas reacciones es que pueden, como dije anteriormente, culpar, ¿sí? Por diferentes cuestiones que les generen malestar, sufrimiento, o sobre todo en sujetos de atención que presentan mucho dolor. Entonces es ahí cuando empieza siempre alguien del equipo de salud, algún integrante del equipo de salud, la liga con la culpa que es por culpa de, no. Cuando surgen algún tipo de complicaciones, no solamente el sujeto de atención, sino solo, sí, desde lo que puede llegar a ser su familia, ¿sí? El grupo de amigos, ¿sí? Entonces empiezan que no le dieron para disminuir el dolor, o si presenta alguna complicación como sangrado, o dificultad respiratoria, ¿sí? Empiezan a culpar a algún integrante de lo que es el equipo quirúrgico, ¿sí? Los pacientes los sujetos de atención con trastornos, ¿sí? Por estrés traumático agudo, después de algún accidente, sobre todo de emergencia, ¿sí? O en internaciones en lo que es la unidad de cuidados intensivos, tienen gran necesidad de relatar y de revivir estos momentos traumáticos pasados, ¿sí? Revivir, hago referencia no a volver a pasar lo mismo, sino a contar, ¿sí? Por lo que han pasado, ¿sí? Es por eso que gran utilidad, y es muy importante, profesionales enfermeros, ¿sí? Destine un tiempo, ¿sí? Para lo que son esas cosas, ¿sí? Muchas veces sobre todo en este contexto de pandemia, ¿sí? Uno trata de estar el menor tiempo posible expuesto, ¿sí? No tanto con el sujeto de atención, sino con el entorno, ¿sí? Entonces, o sea, por eso, por la sobrecarga de trabajo, por la falta de recursos humanos, ¿sí? Entonces, muchas veces, al estar sobrecargado de trabajo, ¿sí? Lo que hacemos es realizar toda nuestra tarea desde lo que es confort, control de signos vitales, administración de bancos, ¿sí? Y alguna otra cuestión que surjan ante nuestra tarea, el tema de la curación, ¿sí? Esas, ¿sí? Que hacen de que nosotros como profesionales no nos tomemos el tiempo, ¿sí? Para conversar con el sujeto de atención, hasta 2 horas, ¿no? Pero sí que ellos sientan que están acompañados, ¿sí? Porque nosotros debemos destinar un tiempo conversaciones, ¿sí? Que pregunte y promover al sujeto de atención, recordar y a establecer una secuencia, una historia de todo lo acontecido, ¿sí? Esto va a permitir de esta manera, ¿no? Una descarga afectiva, ¿sí? De atención que se encuentra abrumado, angustia, ¿no? También esto va a permitir a lo que es la ayuda, ¿sí? Que es el control psíquico
de todos los elementos traumáticos, ¿sí?, que pudieron amenazarlo o que lo amenazan todavía, ¿no? Por eso que es perjudicial, ¿sí?, seguir conversaciones en sujeto de atención que presenten crisis psicótica, como si se fuera su misma, o una alteración de las cosas, de la visión que tiene el sujeto de atención frente a esto. Tienen trastornos de la atención y de la memoria. Entonces, esta reubicación debe ser repetida, informarles dónde están, por qué entran en esa institución, para qué se encuentran en esa institución, y explicarles siempre los procedimientos que se le van a realizar, ¿sí? Son importantes también las medidas ambientales